Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa, a esta lección 16. Ya ponía. Los quienes hoy me estén escuchando a las 6 de la mañana ya se pueden empezar a reír. Hay un programa que mi viejo escucha que me dice que se despierta porque tiene insomnio y lo escucha a las 4 de la mañana y dice, literal, es para cagarse de risa. Ya ustedes van a empezar a compartir con sus amistades un programa del curso de milagros que los hace reír. Vamos a explorar la lección 106, que es una belleza cósmicamente absoluta. No se puede reproducir, no se puede decir otra cosa de esta lección, pero quiero primero chequear qué tan larga es. Ok, es bastante larga. Magali Vidós, no nos podemos ampliar tanto, no nos podemos colgar tanto hablando, pero quiero empezar haciendo como esa típica distinción entre la lección en inglés y en español, pero porque esta vez se esconden cosas. Muy interesante. Entonces, en inglés la lección es Let me be still and listen to the truth. Y en español, déjame aquietarme y escuchar la verdad, y la verdad es que está bien, es una buena traducción, pero claro, creo que nos está pasando que cuando vemos las lecciones en inglés y yo las traduzco literales con mi paupérrimo inglés, la cuestión toma como otra dimensión. Así que vamos a hacer uso de mi paupérrimo inglés para explorar cómo es la invitación en inglés. Let me be still and listen to the truth. Las diferencias entre let me be still versus déjame aquietarme. Let me be still es como que invoca un estado que ya es disponible, como si el ser que soy ya es la quietud misma y simplemente estuviera dándose permiso para volver a ese estado natural de quietud. Déjame aquietarme suena más como un proceso que tengo que hacer yo, ¿no? Como si la quietud dependiera de algo que tengo que hacer, como déjame aquietarme. Esto puede cambiar mucho como la degustación de la práctica interior de esta lección, porque en inglés la quietud, tal como está organizado en la frase, es algo que se permite. Y en español parece que tengo algo que tengo que hacer y entonces lo voy a lograr. El español pierde, por cómo está estructurada la frase, pierde el acceso a esa dimensión de la quietud que ya es, ¿no? Y además, el sujeto de la lección en inglés, let me be still, es casi como si dijera, déjame ser tal como soy, quietud. En cambio, en español, déjame aquietarme, es como que está hablando de una relación con una misma, ¿no? Como esta relación dual que tenemos con nosotros mismos. Yo soy el que se aquieta, pero eso ya insinúa que no soy quietud, que tengo que alcanzarla. Y eso puede, pero estamos tocando puntos muy finísimos porque ya estamos muy avanzados. Eso puede reforzar el pensamiento de separación. Por eso me gusta mucho, mucho, y de hecho no tengo una lapicera, pero voy a parar esta grabación y me lo voy a anotar. Porque la versión en inglés, déjame ser tal como soy, quietud, yo soy la quietud, déjame ser esa quietud que ya soy, tiene un matiz totalmente distinto a déjame aquietarme, ¿no? Y además, hay como otra, entonces podría ser como permíteme ser esa quietud que ya soy. ¡Wow! O sea, dejemos entrar esto. Permite que se me permita ser conscientemente esa quietud que ya soy
es una vivencia mucho más real de a donde nos está llevando el curso que déjame aquietarme. Permíteme que se me permita ser lo que soy, ser quietud. Y luego viene algo con respecto de escuchar la verdad. Listen to the truth, escuchar la verdad. A simple vista parecen iguales. Yes, yes, yes. En nuestra clase de inglés veríamos que esto es lo mismo. Pero hay como una diferencia funcional que yo noto muy sutil y es que listen no es simplemente oír, tampoco es entender. Es como una palabra cargada de presencia activa, de atención sostenida, de receptividad. Escuchar la verdad a esto se refiere. No es solo escuchar algo bonito o profundo en mí. Es abrirme a una transmisión viva que no necesariamente pasa por el intelecto ni tampoco por las emociones. Escuchar the truth, la verdad, implica una disposición interna a dejar que la quietud que es en mí sea percibida sin interferencias. En cambio, en español, escuchar la verdad muchas veces lo interpretamos como que tengo que prestar atención como a un contenido verdadero, es decir, como si se tratara de que tengo que escuchar una idea correcta, una frase acertada, como una enseñanza elevada. Pero la verdad en el curso no es un contenido, es lo que soy, es lo que es Dios mismo, es el ser, es la voz que responde cuando digo soy. Por eso, listen to the truth, escuchar a la verdad, no es solo escuchar algo verdadero, sino es entregarme a una comunión silenciosa, gustosa, con la única voz real que es la voz de Dios, que es la quietud y que es la quietud que yo soy. Y esa voz no usa palabras, aunque a veces pueda usarla. Por eso podríamos traducir como esa frase, no tanto como escuchar la verdad, sino más bien como permanecer en escucha viva de lo que es o de lo que soy o de la voluntad de Dios en mí, quedarme en silencio para que la verdad me diga que soy y poder escuchar esa voz que me dice soy, ser la quietud que soy para que la verdad me atraviese. También podríamos decir dejarme escuchar por la verdad. Entonces, ¿qué está buscando con esta invitación tan bellísima? Que escuchemos sin juzgar, sin ese comentario y ese comentarista de fútbol incansable que está dentro nuestro relatándonos absolutamente todo lo que pasa, ¿no? Entonces, listen to the truth es una plegaria a ser deshechos por la verdad misma, a rendirnos a esa verdad. Es casi una ofrenda del silencio interior para que se revele el ser. Entonces, ¿podríamos explorar una posible reescritura de esta frase, señorita, por favor? ¿Podríamos, traductores, explorar una nueva frase para esta lección? Que se me permita permanecer como la quietud que soy para que la verdad sea escuchada en mí, por ejemplo. Entonces, con esta lección lo que estamos haciendo es descubrir ese gesto interior que es una reverencia silenciosa. No es que se me permita permanecer como la quietud que soy para que la verdad sea escuchada en mí. Fíjate que esto no estamos buscando como una versión más académica del inglés, para nada, estamos viendo de qué manera podemos encontrar una versión de esta lección que sea mucho más experiencial, ¿no? Como una plegaria donde ya no buscamos entender con el intelecto, sino recordar, ese acto de recordar. Últimamente estoy hablando mucho de reverberación, ¿no? Como, ay, me movilizo, me dejo habitar por esta lección. Entonces, párrafo 1 dice así, y quiero que lo dejes entrar. Y yo también me voy a tomar un instante para dejarlo entrar, porque es uno de esos párrafos con los cuales
al menos yo podría permanecer por la eternidad, casi que por la eternidad, me animo a decir. Esperen que me enrosque el pie con el cable del micrófono. Ay, Magalita. Si no le prestases atención a la voz del ego, por muy ensordecedora que parezca ser su llamada, si no aceptas esos míseros regalos que no te aportan nada que realmente quieras, y si escuchases con una mente receptiva que no te haya dicho lo que es la salvación, podrías entonces oír la poderosa voz de la verdad, serena en su poder, fuerte en su quietud y absolutamente segura en sus mensajes. Espíritu Santo, nos entregamos a esta lección, haz de esta lección, lleva el beneficio de esta lección y todo lo que nos permita vivenciar esta lección a todos quienes nos están escuchando en vivo y a quienes nos van a escuchar en el futuro. Permítenos que podamos cada vez más reconocer, experimentar, escuchar la poderosa voz de la verdad, serena en su poder, fuerte en su quietud y absolutamente segura de sus mensajes. Y algo que me gusta mucho del curso y de la enseñanza del curso es que siempre va trabajando por opuestos. En un solo párrafo nos está mostrando pensamiento del ego, sistema de pensamiento del Espíritu Santo y la voz de la verdad. Sistema de pensamiento del ego. Una voz ensordecedora a la que le presto atención, que me trae míseros regalos y que no me aportan nada que realmente quiera. Porque si con honestidad empiezo a mirar esa voz, que todo el tiempo cree saber dónde está la salvación y me dice exactamente lo que necesito para estar en paz y lo que me falta, y entonces todo el urdimbre que voy a tejer en la vida para esto y para lo otro y para llegar a un lugar al que nunca llego, me daría cuenta de que todas sus promesas son cosas que al final no quiero, que sus promesas son vacías, que sus promesas siempre, más tarde o más temprano, me dejan con sensación de insuficiencia, me dejan con temor, me dejan con sensación de pérdida. Y en contraposición, entonces, la poderosa voz de la verdad, serena en su poder, fuerte en su quietud y absolutamente segura de sus mensajes. Esta última oración es tan brutal porque todo este párrafo nos está mostrando como esta oposición, ¿no? Para que en esa oposición podamos empezar a discernir a qué voz estoy escuchando, qué voz me está dando qué. Y en esta oración absolutamente segura de sus mensajes es maravilloso porque la voz del ego nunca está segura de sus mensajes. Esto lo vemos mucho en sesión 1 a 1. Se requiere mucha disposición a observar interiormente, no a analizar. No es un viaje de arquitectura psicológica, es observar los pensamientos del ego, de cómo están cargados de inseguridad. Y es por eso que absolutamente todo el tiempo le pasa exigiendo todo a todos, al mundo, al clima, a los políticos, al vecino, a todos, incluso hasta los gatos del vecino, todo para estar en paz. Y por otro lado, la voz de Dios, la voz de la verdad, la voz del ser, absolutamente seguro de sus mensajes, nunca deja de extenderme ser. Así es el nivel de la seguridad de esa voz. Y es interesante porque este tipo de párrafos no nos está intentando convencer de nada. Pero es una pedagogía donde se me muestran los dos sistemas de pensamientos para que empecemos a tomar conciencia de qué es lo que estamos eligiendo. Entonces, la primera voz es la voz del ego, ensordecedora. Por su volumen, porque nos habla, como decía en otra lección, de estos chillidos estridentes,
pero también por su ocupación de espacio mental. Es una voz que llena el espacio mental, que invade, que nunca deja de hablar, es el relator incansable. Su poder radica en su insistencia, pensamiento, tomemos conciencia de pensamientos obsesivos y repetitivos, bucle mental, habla sin pausa porque no confía en lo que dice, que lo que dice se sostenga, si hay silencio, de hecho no se sostiene. Y ofrece todo el tiempo, ofrece soluciones, ofrece caminos, ofrece futuros posibles. Pero cada una de esas promesas es en el fondo un anticipo de pérdida, porque lo que ofrece siempre está fuera, siempre depende de millones de condiciones que deben cumplirse, siempre refuerza la idea de que todavía no somos. Entonces, la voz del ego condiciona, exige, distrae y lo que ofrece, por muy brillante que parezca, no se sostiene ni una vez al obtenerlo. O sea, todas esas promesas desaparecen una vez al obtener eso, porque ya estamos en una nueva promesa, ¿no? Entonces es una búsqueda perpetua que nos promete, pero que jamás puede terminar porque fue diseñada para evitar encontrar. Pero acá se me menciona otra voz, la poderosa voz de la verdad. No grita, no se impone, no pelea, no convence, es verdad. Serena en su poder, fuerte en su quietud, absolutamente segura de sus mensajes. No es una voz que negocie, que dude, que argumente. Es la voz del ser. Habla desde certeza total. No necesita que la creamos porque es, al contrario de la voz del ego, que necesita que le extendamos certeza, que le extendamos creencia, que le extendamos fe. Y entonces sucede esto tan hermoso que empieza a mostrarse con claridad cuando vivimos esta práctica. Esa seguridad que tiene la voz de la verdad, que no está puesta sobre un contenido externo, sino que se apoya en el hecho de que ella solo habla desde la certeza de ser, es tan hermoso cuando empezamos a habitar esa certeza de ser. Entonces, la voz de la verdad no necesita tener razón y para ser seguridad perfecta no necesita tener razón, porque en su certeza absoluta de ser no puede conocer lo que es la duda, no puede en su unicidad con todo lo que es, no puede conocer lo que es la separación, la fragmentación, el miedo. Es esa voz que responde cuando decimos soy. Es esa voz que dice mi voluntad es que tú seas y por tanto tú eres y no dice nada más, porque no hace falta nada más. Entonces, escuchar esa voz es recordar que no tenemos que encontrar esa voz, sino permitirla. Y la permitimos dejándole de prestar la atención a la voz del ego. Entonces, desde ahí, ese párrafo se convierte en una guía práctica. De este párrafo podríamos sacar una guía, las 30 prácticas del curso de milagros, porque nos da con tanta claridad los dos sistemas que casi que podríamos hacer una comparativa en un afiche y pegárnoslo en el espejo del baño para recordarlo, porque recordemos que estamos en estado de doble olvido, en estado de autoengaño, en estado de hipnosis, en estado de mente fragmentada, disociada. Por tanto, necesitamos recordar qué es, qué sistema, a qué sistema le estamos dando toda nuestra devoción instante tras instante. Y sigue el párrafo 2. Escucha. Escucha y oye a tu Padre hablarte a través de la voz que Él ha designado sea su voz, la cual acalla el estruendo de lo que no tiene sentido y les muestra el camino de la paz a los que no pueden ver. Aquíétate hoy y escucha la verdad. No te dejes engañar por las voces de los muertos que te dicen que han encontrado la fuente de la vida y te la ofrecen para que creas en ella. No les hagas caso, antes bien, escucha la verdad. Entonces, de nuevo, ¿no? Sigue construyendo estos contrastes entre la voz del ego
ese estruendo de lo que no tiene sentido, ese estruendo que no me permite ver la verdad, para que cada vez podamos con más y más finura, ¿no? Refinamiento, poder detectar esa voz. Entonces es como con mucha delicadeza nos hace descender hacia ese discernimiento, porque no solo se nos dice que la paz es disponibilidad absoluta ahora, sino que se nos muestra con precisión cómo identificar aquello que las voces que no conducen a la paz, incluso cuando se presentan disfrazadas de espiritualidad, de lógica, de buenas intenciones, ¿no? Escucha, oye a tu padre hablarte. Hay como una insistencia en esta apertura receptiva. No nos está diciendo analizar ni reflexionar sobre lo dicho. Dice escucha. Por eso me gusta abrir las lecciones en inglés y hacer las traducciones, porque como quedan oraciones que no son tan lógicas, no es el intelecto el que las está entendiendo, ¿no? Y está justamente esa repetición de escucha, oye, la palabra de tu padre, es el llamado a soltar la actividad mental, a dejar de evaluar y a entregarse por completo a la escucha viva, esa que ocurre cuando no estamos intentando dirigir el mensaje que queremos recibir. ¿Y quién habla? El Padre. Pero no lo hace de manera abstracta ni rimbombante, dice a través de la voz que Él ha designado sea su voz, es decir, a través del Espíritu Santo en tu mente. Ese silencio absoluto que no grita, que no exige, que no razona como el ego, sino que te silencia, ¿no? Qué verbo más bello como acalla. El espíritu no argumenta contra el ego, no necesita ganar nada. Su fuerza está en el silencio que revela. Y en ese silencio se revela que el estruendo cada vez tiene menos sentido y empezamos a ver lo urgente que parece ese estruendo, tan real, tan convincente, ¿no? Pero en contraposición al silencio, cada vez se empieza a hacer más obvio y por tanto es más fácil soltarlo. Y entonces dice, no te dejes engañar por las voces de los muertos. Es una forma de describir las ideas que provienen del sistema de pensamiento del ego. Las voces de los muertos son todos los pensamientos que nacen de la separación y te prometen salvación allí donde la salvación no está. Ideas muertas que no tienen raíz en el ser. Promesas que se repiten en la mente como si tuvieran poder pero no lo tienen. Que dicen haber encontrado la fuente de la vida y te la ofrecen como si fuera un reemplazo digno de Dios. Por ejemplo, el control, la comprensión, el análisis, ¿no? Como que al fin voy a comprender algo, una autoimagen perfecta, la independencia geográfica, etcétera, ¿no? Pero aquello que nos ofrecen que parece que está envuelto en oro, al final es vacío y nos toca darnos cuenta en la vivencia. Yo he seguido muchas de estas voces muertas que me han prometido tantas cosas y al final del viaje, porque yo inicio esos viajes, todos iniciamos esos viajes, pero lo interesante es, como yo digo, le digo a mis chicas de Una Vuelta al Sol, recojamos evidencias, tampoco seamos tontas. No somos tontas, recogemos evidencias, iniciamos ese viaje y después de terminar el viaje con esas promesas de oro, recogemos evidencias de qué es lo que realmente estamos recibiendo, ¿no? Y el párrafo termina con esa misma palabra que abre la lección. Escucha la verdad, escucha la verdad. No busques comprender la verdad, no se trata de comprenderla, de analizarla, de atraparla, de querer manipularla para que se ajuste a nuestro mapa interno. Escúchala. De hecho, la escucha es permisión y es quitarse del medio. Y luego dice, hoy no tengas miedo de eludir las voces del mundo. Sigue adelante con paso ligero más allá de su insensata persuasión. No les prestes oídos. Aquíétate hoy, sé la quietud que eres y escucha la verdad. Ve más allá de todas las cosas que no hablen de aquel que tiene su felicidad en sus manos y que te lo ofrece con calidez y amor. Escúchalo únicamente a él hoy y no te demores más en llegar hasta él. Escucha una sola voz
hoy. Me, me sorprende mucho cómo nos conoce esta enseñanza, cómo nos conoce. Hoy no tengas miedo de eludir las voces del mundo, porque todas las resistencias que nos aparecen cuando empezamos a navegar con profundidad esta enseñanza, entendemos que tenemos que abandonar el mundo y me da miedo porque entonces ahora ¿qué? Voy a ser una hippie que fluye, no planifico, se sale todo del lugar, como decían en las lecciones que escuchamos, creo que las 50. Como nada es real, entonces salgo a patear cabras, tiro basura, me puteo con el vecino. No es como que el ego nos presenta eso y empezamos a sentir miedo. Y dice, no tengas miedo de eludir las voces del mundo. Porque como hablábamos en la lección de ayer, el mundo no desaparece. Solamente deja de tener la participación principal en el escenario de nuestra vida. Pasa al fondo, pasa a ser una escenografía, ¿no? Y la voz de Dios pasa a ser el protagonista. Y de nuevo vuelvo a repetir lo mismo, se nos pide que recojamos evidencias. Las evidencias son los milagros. ¿Qué pasa cuando la voz de Dios toma primacía, se dice? Como se vuelve primordial en mi vida. Cuando pasa al primer lugar, cuando mi día está organizado en relación a eso, cuando mi deseo está orientado a escuchar la voz de Dios, cuando me siento en postura para contemplar y observo, soy capaz de observar todas esas voces estridentes, esos chillidos, ¿cómo es que más dice acá? Esos estruendos, esa voz ensordecedora que grita, que exige, que cree darme soluciones y las atravieso. Y retorno mi conciencia al reconocimiento de que soy y que esa es la voz de Dios. Y entonces me vuelvo a ir y entonces vuelvo a prestar atención a qué soy y empiezo a hacer este juego. No se me pide que el mundo desaparezca, pero yo tengo miedo de dejar el mundo. Como una de las chicas del club decía, yo tengo miedo de convertirme en monja, ¿no? Y en el club estuvimos explorando un poco eso, porque el curso nunca dice que nos tengamos que ir a vivir a la montaña, todo lo contrario. Pero el mundo deja de ser la figura en primer lugar y pasa a ser el fondo, y Dios pasa a ser el primer lugar. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Qué evidencias reconocemos de esto y recogemos? Escucha una sola voz hoy. ¿Cómo es el día de hoy? Solamente escuchar la voz de Dios que todo el tiempo nos dice mi voluntad es que seas y por tanto somos. Párrafo 4. Hoy se cumple la promesa de la palabra de Dios. Escucha y permanece en silencio. Él quiere hablarte. Él viene a ti con milagros que son 1000 veces más jubilosos y más maravillosos que los que tú jamás hayas podido soñar o desear en tus sueños. Sus milagros son verdad. No se desvanecerán cuando el sueño le llegue a su fin. Por el contrario, son los que darán fin al sueño y perdurarán eternamente, pues proceden de Dios para su Hijo bien amado, cuyo otro nombre eres tú. Prepárate hoy para los milagros. Permite que hoy se cumpla la ancestral promesa que tu Padre te hizo a ti y a todos tus hermanos. Óyelo hoy y escucha la palabra que levanta el velo que cubre la tierra y que despierta a todos los que duermen y no pueden ver. Dios los llama a través de ti. Él necesita tu voz para hablarles, pues ¿quién sino el Padre podría llegar hasta el Hijo llamándolo a través de tu ser? Óyelo hoy y ofrécele tu voz para que Él pueda hablarle a las multitudes que esperan a oír la palabra que Él pronunciará hoy. Fíjate esto, qué belleza. Oye, primero tienes que escuchar y ofrécele tu voz para que Él pueda hablarle a otros. Fíjate que es muy bello lo que nos está diciendo porque se nos está pidiendo rendirnos a la escucha y eso significa que dejamos de ser la que tiene que hablar fuerte para cambiar las cosas y pasamos a ser escuchas.
los que escuchamos para poder hablar con la voz de Dios. Esto no significa que voy a empezar a enviar frases inspiradoras por WhatsApp a todo el mundo, ni frases del curso de milagros, sino como nos convertimos, no es que ni siquiera que nos convertimos, volvemos nuestra conciencia a que podemos ser, a que somos los escuchas de la voz de Dios, de la voz del ser. Y cuando somos los escuchas, entonces hay una grieta viva por donde lo real comienza a poder extenderse hacia otras mentes. Entonces, la promesa que se cumple hoy no es un evento místico, salir volando con extraterrestres en el cielo. Es que si hacemos espacio para la escucha, se abrirá paso en nosotros una quietud, una claridad tan suave y tan firme que no dejará lugar para la confusión habitual. Que si nos disponemos a escuchar, esas voces estridentes y exigentes se disuelven y dejan de ser interesantes, de hecho, porque el silencio vivo, como hablábamos en el club, es una experiencia de alimento real. Entonces, escuchar una sola voz hoy es entregarle el volante de nuestra conciencia y de nuestra vida a esa voluntad que solo nos dice seas y somos. Y al hacerlo, esa voluntad encuentra en nosotros una extensión, una prolongación. Y es muy radical y es muy dulce esto, ¿no? Dios nos llama a través de otros, Dios los llama a través nuestro y para que esa llamada llegue solo nos pide que escuchemos primero. Y cuando escuchamos, cuando nos dejamos alcanzar por esa voz serena, segura, invulnerable, entonces esa voz se convierte en nuestra voz. Porque no hay separación entre Dios y nosotros. Y ese es el milagro que se extiende a otras mentes. No mi sabiduría, no mis conclusiones, no mis experiencias. Es la voz de Dios a través nuestro. Párrafo 6. Estate listo para la salvación. Está aquí y hoy se te concederá. Y descubrirás cuál es tu función por medio de aquel que la eligió por ti en nombre de tu Padre. Escucha hoy y oirás una voz que resonará por todo el mundo a través de ti. El portador de todos los milagros necesita que tú los recibas primero para que así te conviertas en el feliz dador de lo que has recibido. Así comienza la salvación y así termina. Cuando todo sea tuyo y lo hayas dado completamente, permanecerá contigo para siempre. La lección se habrá aprendido. Hoy vamos a practicar lo que es dar, pero no de la manera en que lo entiendes ahora, sino tal como es. Los ejercicios de cada hora deben ir precedidos de esta plegaria de iluminación. Me aquietaré y escucharé la verdad. Déjame ser la quietud que soy y recibir la verdad. ¿Qué significa dar y recibir? Pregunta y confía en que se te contestará. Lo que pides es algo cuya respuesta ha estado esperando mucho tiempo a que la aceptes. Dicha respuesta representará el comienzo del ministerio para el que viniste, el cual liberará al mundo de la creencia de que dar es una manera de perder. De este modo, el mundo se prepara para entender y para recibir. Aquíétate y escucha la verdad hoy. Por cada 5 minutos que pases escuchando, 1000 mentes se abrirán a la verdad y oirán la santa palabra que tú oyes. El curso no es metafórico. Tiraba un cantito. Fíjate que el curso nos está entrenando para dar desde la plenitud, no desde la necesidad. ¡Qué belleza!
Y por cada 5 minutos que pases escuchando la verdad, 1000 mentes se abrirán a la voz que tú estás escuchando. Cuando una mente reconoce su origen, su reconocimiento es compartido automáticamente. No porque tengamos que explicarle a nadie el curso de milagros, sino porque la mente es una sola mente. Y luego dice, y cuando la hora haya pasado, liberarás 1000 más que harán una pausa para pedir que la verdad les sea revelada tanto a ellas como a ti. Hoy se cumple la santa palabra de Dios cuando tú la recibes para darla, de manera que puedas enseñarle al mundo lo que significa dar, escuchándolo y aprendiéndolo de Él. No te olvides hoy de reforzar tu decisión de escuchar y recibir la palabra soy, repitiendo el siguiente recordatorio tan a menudo como te sea posible. Que se me permita ser la quietud que soy y escuchar la verdad. Hoy soy el mensajero de Dios. Mi voz es suya para dar lo que recibo. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.